Continuamos con más de la información legislativa y en esta oportunidad vamos a conversar con doña Paola Nájera, diputada del partido de gobierno. Doña Paola, es un gusto conversar con usted de los temas que está impulsando acá de la Asamblea Legislativa. Por ciertas circunstancias, hasta ahora, ¿verdad?, tenemos oportunidad de conversar acá a través de TV Legislativa y todos nuestros medios. Y queremos conocer un poquito de usted, cómo se ha sentido en este tiempo, diputada. Sabemos también que usted sobrevivió al tema del cáncer, ¿verdad? Y ahora es una oportunidad estar acá en la Asamblea Legislativa. Detállenos un poco al respecto. Bueno, sobre lo primero, que cómo me he sentido acá, bueno, esto es una gran experiencia, definitivamente. Corre y corre todos los días. Todos los días. Y además el reto de que soy madre soltera, entonces corro todavía un poquito más, pero no, muy bien, es asunto de acomodar agendas, pero es una gran experiencia, sobre todo siendo del partido oficialista, en el sentido que no es lo mismo la posición y la manera de defensa de ciertos proyectos, evidentemente no es lo mismo, además tomando en cuenta que somos una fracción minorista, ¿verdad? Entonces, cuantitativamente y políticamente, claro que estamos en una serie de desventajas, pero también nos hace replantearnos la manera en que nosotros tenemos que negociar varias cosas, como por ejemplo los temas de salud y específicamente el tema de cáncer, que a raíz de la experiencia personal me da la posibilidad de ver si desde el punto de vista normativo hay algo que nosotros podamos hacer por atender mejor a esta población. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que si bien la atención desde la caja es maravillosa, ¿verdad? Lo digo porque prácticamente fue ahí donde logré sobrevivir, ¿verdad? Con el tema de la detección y los tratamientos que tuve que llevar. Pero también nos damos cuenta que en un sentido más amplio hay una serie de áreas que no están cubiertas para un paciente de cáncer. ¿Por qué? Porque los tratamientos son sumamente, aparte de invasivos, dolorosos, son muy largos. Entonces, ¿qué hacemos con esta población? Además, una enfermedad que cada año, tanto en hombres como en mujeres, ha crecido enormemente. Es la segunda enfermedad de la que se registran muertes, entonces es un tema de salud pública, evidentemente, pero ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, como en mi caso, jefa de hogar, madre de una niña, da cáncer? ¿Quién cuida al cuidador? Entonces el tema de cuidado es sumamente importante, atenderlo acá desde la parte normativa. También, ¿qué hacemos con las personas que durante muchos años quedan desempleadas o quedan con secuelas por los tratamientos o los procedimientos y no pueden volver a cumplir sus tareas? Pienso mucho, por ejemplo, en las mujeres que son empleadas domésticas. Muchas no pueden volver a trabajar en esto. Empleadas en áreas de campo tampoco, ¿verdad? Pueden volver a alzar ciertos pesos, realizar ciertas funciones de la misma manera. ¿Quién cubre esto? Siguen con vida, pero no pueden acogerse a una pensión, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos? Acá hay proyectos, incluso de participación ciudadana, que nosotros estamos impulsando para lograr la reinserción social, laboral y también económica de pacientes, por ejemplo. Y que eso pasa también por hacer reformas, no solo a nivel de leyes, sino ya más allá, reformas del Estado, ¿verdad? Que usted ha venido trabajando también en ese sentido. Así es un replantearnos primero qué queremos como país. Si el centro de todo finalmente es la persona, el habitante, que somos los consumidores, por decirlo de alguna manera, haciendo una analogía con el tema de mercado, si somos consumidores de los productos del Estado, de los servicios del Estado, ¿cómo nos imaginamos entonces ese diseño institucional para que sea eficiente, para que efectivamente atienda asuntos de carácter público que de por sí el Estado lo debe hacer y para satisfacer las necesidades de las personas? Entonces, específicamente, yo estoy en la Comisión de Reforma del Estado y este es uno de los temas. Ahora, algo muy importante que también tiene que acá ver con temas incluso ideológicos, y es cómo nos imaginamos al Estado realizando esas funciones. Algunas de las discusiones evidentemente se basan hasta el tamaño, que esto lo debe o no hacer el Estado, que lo debe o no hacer el mercado, pero finalmente, ¿cómo tomamos una sola decisión donde la persona beneficiada sea ese ciudadano, esa ciudadana? Entonces, algunos de los proyectos que nosotros estamos impulsando desde el gobierno tiene que ver con una visión muy importante. Hemos descubierto también
que necesitamos alinear la posición del gobierno en cada uno de sus ministerios, porque, a ver, el gobierno, el presidente, fue validado en urnas por medio de elecciones. Entonces, se le ha asignado durante esos 4 años la tarea de cumplir con sus promesas de campaña. Entonces, necesitamos ministerios que lleven también esta visión. Entonces, hemos descubierto que mucho del diseño institucional carece de esa visión política porque se ha creado una serie de instituciones que al final de cuentas usted cuesta que le dé instrucciones, que permita hacer siguiendo la misma línea y sobre todo, ¿quién es el responsable? ¿Cuánto se ha avanzado precisamente desde la comisión en ese reordenamiento del Estado y cuáles son algunas de esas instituciones en las que amerita precisamente establecer ese ordenamiento? Entonces, tenemos proyectos que impulsan reformas, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, también en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Ministerio de Planificación, en el sector social, en el sector financiero para la vivienda. Entonces son muchas, pero parte de la discusión, sobre todo a las personas que gustan de seguir el trabajo de la comisión por medio de redes, puede darse cuenta que parte de la discusión es esta: si le estamos dando muchos dicen más potestades a un ministro, entonces estamos quitándole una parte técnica a las decisiones, cuando en realidad nosotros lo que queremos promover es que el ministro tenga la capacidad de tomar decisiones fuertes y que sean ejecutadas siguiendo una misma línea para generar el impacto que queremos. Le pongo, por ejemplo, el caso del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Hay una rectoría política que la tiene el MIBA, el brazo financiero lo tiene el BAMBI y la parte ejecutiva la tiene el INBU. Entonces, nosotros necesitamos la parte política, operativa y financiera bien alineada y cuesta un montón. ¿Hay duplicidad de funciones o descoordinación de funciones? Se ha identificado ambas. Entonces, eso es lo terrible. Ahora, el tema es cómo. Si muchos coincidimos, si usted puede ver, coincidimos en que la cosa está complicada y que le falta esto y aquello, pero en el cómo es donde usualmente hay una serie de diferencias. Entonces, sí es importante rescatar que la línea y la posición nuestra es poder garantizar que la rectoría política brinda esa visión que nosotros ofrecimos, ¿verdad? Y que como fracción oficialista tenemos que llevar alineada con el gobierno. Entonces, no es darle un exceso de funciones y poderes a un ministro, es que fue perdiendo un montón de competencias por estar difuminadas tantas instituciones. Hay que fortalecer entonces la rectoría de los ministros. Por ejemplo, en el MOP vemos el CONAVI, vemos el COSEBI, vemos que las municipalidades tienen competencias también para el tema de reparación de vías. ¿Deben fusionarse algunas instituciones, algunas competencias? El tema ahí, ¿o eliminarse algunas instituciones? Eso tal vez no tanto eliminarle como darle la estructura apropiada para que cumpla el fin que se necesita, pero sí es necesario meter mano ahí. Eso es lo que nosotros necesitamos que quede completamente claro, que en el momento en que hay un direccionamiento político, pueda la parte financiera y la parte ejecutiva responder a ese direccionamiento político, y ahí es donde en la práctica nosotros hemos visto enormes deficiencias. Y ¿quiénes terminamos siendo los más afectados? Nosotros mismos, porque mientras una serie de juntas directivas se ponen de acuerdo, toman una decisión que no va alineada, evidentemente eso va a tener un impacto en la realidad. Entonces necesitamos desde la parte conceptual poder ver qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a avanzar. Del trabajo de la comisión, ¿cuánto han avanzado y cuándo pretenden, digámoslo así, coloquialmente, aterrizar para ya presentar una reforma del Estado como se plantea? Bueno, la reforma del Estado sí va a ser algo muchísimo más amplio, porque requiere que nosotros hagamos transformaciones en el sistema político, en el sistema de gobierno, en el sistema electoral, el sistema de partidos, es realmente amplio. Entonces, acá lo que se está trabajando desde reforma del Estado principalmente son proyectos con el objetivo de realizar reformas administrativas.
consideramos que una reforma del Estado como tal requiere la intervención de los 3 poderes de la República. Entonces es algo muchísimo más amplio. Desde el despacho estamos organizando una serie de foros para poder abrir por lo menos el espacio para que esa discusión se haga porque es necesaria. ¿Y por qué? Porque desde la Asamblea Legislativa realmente el espacio va a tener límites. Un ejemplo de esto lo estamos viendo con el tema de seguridad, donde la dimensión del problema que tiene Costa Rica en este momento ha llevado a redoblar esfuerzos entre los 3 poderes. Exactamente. Una política de Estado, la palabra Estado, automáticamente tiene que llevarnos a la idea de que los 3 poderes tienen que estar sentados, dialogando, tomando decisiones y ejecutando. ¿Cómo lograrlo sin afectar la independencia de poderes? Es que precisamente esa separación te obliga a que desde el ámbito de tus competencias hagas lo que te corresponde. Si cada quien hiciera desde sus competencias, ya los límites estarían bien puestos y no sería necesario decir, no, esto me corresponde a mí, esto me corresponde a mí, no se metan. No, suficiente con que cada quien haga lo que le corresponde desde el poder que representa. Eso es. Gracias, diputada. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con más de la información legislativa.